Gente Radio. Gente Radio. Mi Gente Radio. Respira profundo y siente tus raíces, porque no eres de donde naces, sino de donde vives. Este es un programa de mesunos.org. ¿Escuchas? Es la tierra hablando, es el río que nos llama por nuestro nombre. Bienvenidos a Unidos por Naturaleza, un espacio donde conversamos sobre el ambiente, la cultura, los valores humanos y el poder que tenemos cuando actuamos juntos. Aquí no solo hablamos de cambio climático, hablamos de conciencia, de respeto, de cómo mejorar nuestra relación con la vida y con quienes caminan a nuestro lado. Porque cuando la comunidad se une, la naturaleza florece. Muy buenas tardes queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Unidos por Naturaleza, el espacio de Mesunos.org que transmite cada miércoles de 5 a 6 de la tarde por Mi Gente Radio, aquí en los 99.5 FM. Soy Julián Socha, el director ejecutivo de Mesunos.org, y estoy acompañado por David Arciniegas, también de Mesunos.org. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Volvemos a este espacio de encuentro, de visibilizar lo que sucede en nuestro territorio, aquí en la Mesa Cundinamarca y la región del Tequendama. Hoy tenemos una sorpresa bastante interesante y vamos a aprender y acercarnos a un proceso bastante significativo que puede ser uno de los procesos que transformen y mejoren la condición de vida de nuestras comunidades. Así es, David. También tenemos a nuestro querido compañero de Mesunos.org y de Armonía Agencia Creativa, Sergio Larcón. Hola compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación de todos los miércoles acá el programa Unidos por Naturaleza. Y cierto, como dice David, hoy tenemos un programa muy especial, también una invitada muy especial. Entonces nada, te doy la palabra a ti, Julián, para que continúes con la presentación de esta maravillosa invitada. Gracias, Checho. Sí, lo que pasa es que hoy hablaremos de un tema que nos involucra a todos, ¿sí? Lo que es la construcción de la política pública de primera infancia, adolescencia y familia de la mesa. Pero obviamente no lo vamos a hacer desde una mirada burocrática, ¿no? Desde la mirada de los expertos, sino que hoy queremos escuchar, pues obviamente, a quienes casi nunca son escuchados, ¿no? Que son los niños y las niñas. Porque durante mucho tiempo pues hemos pensado que la infancia es únicamente pues, una etapa que debe ser protegida, y sí, obviamente es una etapa que debe ser protegida, pero también debe ser escuchada, porque ellos albergan una increíble sabiduría que los adultos, digamos, hemos perdido. Y precisamente pues para tratar sobre este tema, pues hemos traído aquí nada más ni nada menos que a Catalina Elizabeth Arenas, que nos trae una investigación muy bonita que acaba de realizar. Entonces, Cata, si quieres, cuéntanos, ¿quién es Catalina Arenas? Bueno, hola, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y gracias a Mesunos por la invitación, por supuesto a Mi Gente Radio. ¿Qué les cuento de mí, de Catalina? Sí, cuéntanos. Pues, o sea, ¿qué te apasiona? ¿Qué sueños tienes? Más o menos hacia grandes rasgos. Sabemos que eres bióloga, ¿no? Que tienes una amplia experiencia en procesos de participación ciudadana, ¿sí? Planeación territorial, investigación social, formulación de política pública. Pero entonces, vayamos un poquito más allá. Yo creo que antes de todos esos adjetivos, pues primero decir que soy mamá, ¿sí? Fui mamá muy joven, fui mamá a los 18 años, y yo creo que eso hace también que se despierte en mí un interés especial por los niños, por las infancias, ¿sí? Estudié licenciatura en biología, entonces para ser educadora, y sí, como que mientras la estudiaba me interesaba un montón la biología, las ciencias naturales,
Pero después de que me gradué de la universidad con mi hijo y empiezo ya como las prácticas profesionales, por decirlo así, me doy cuenta de que la educación sí es una herramienta principal que debemos poder tener todas las personas a lo largo de la vida y durante toda la vida, y ya empiezas a profundizar en los temas educativos, y ahí me enfrento al mundo social que en Colombia, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar en muchos territorios en Colombia y conocer la realidad de este país. Entonces he trabajado en el páramo, en la selva, en el Urabá antioqueño, por ejemplo en zonas urbanas complejas como Soacha. Estuve en la época de los falsos positivos en Soacha, trabajando en un colegio allá. Wow. Entonces la educación me ha permitido acercarme a esos contextos sociales en Colombia y entender la diversidad no solamente ecosistémica que tenemos, sino también la diversidad social de nuestro país, ¿no? Como todos esos conflictos que se presentan, que son muy diferentes en el Chocó, en el Amazonas, en Bogotá, en La Mesa. Y en La Mesa, pues mis padres llevan 20 años viviendo acá, empecé a interesarme mucho más por el territorio y fui secretaria de Educación, Cultura y Juventud. Y eso me permitió adentrarme más al tema de la educación, conocer las escuelas rurales, siempre me ha apasionado la ruralidad. Y desde ahí empecé a ver esas grandes brechas que hay, ¿no? Entre lo que es el campo y lo urbano. Estando en La Mesa, a 2 horas de Bogotá, por ejemplo, los camiones que llevaban los alimentos a las escuelitas se quedan enterrados en La Mesa, ¿sí? 2 días perdiéndose la comida de los niños y las niñas, enterrados en Anatolí, enterrados en Alto del Frisol. Entonces uno empieza a darse cuenta, las escuelas no tenían agua, por ejemplo, si me enfrenté a eso siendo secretaria, y yo, ¿cómo así que una escuela no tiene agua? Entonces, ¿qué hacemos? Busca el carro tanque, envíe, ¿no? El carro tanque está en otro lado, y entonces todo eso empieza a generar en mí, pues, también unos sentimientos de decir, pero, ¿qué pasa con los tomadores de decisiones? Okay. Y ahí se empieza a desatar ya todo lo que hemos hecho más. Cuando eras niña, ¿de pronto considerabas que ibas a estar en todo este universo tan complejo de la parte social? ¿De pronto soñabas o de dónde recibiste esa influencia de acercarse al territorio y a las comunidades? De la U. Pues yo creo que la U se fortaleció, sí, porque sí estoy en una universidad pública, pero de niña pues yo también me crié en Ciudad Bolívar, ¿sí? En contextos vulnerables también. Y mi mamá fue madre comunitaria. Y entonces mi mamá era la que peleaba que porque no llegaba al mercado completo, que nos quitaron unos kilitos de arroz, que nos quitaron. Y ella empezó a organizar las mamás del ICBF hacia el Perdomo, hacia esas zonas de Ciudad Bolívar. Y yo creo que ahí como que ya venían... por parte de mi familia paterna son comuneros del Socorro Santander, eso como que ya viene en la vena desde el trabajo. Eso viene y pues sí, y ya mi mami como que también ahí, y uno estando en colegio público, pues ya más grandecita, porque realmente uno a veces no se da cuenta de dónde está, ¿no? De como los conflictos que lo rodean. Pero Ciudad Bolívar empezó a enseñarnos hacia los 90, hacia el 94, hubo un paro muy grande de asesinatos en Ciudad Bolívar, muchos jóvenes que murieron a manos pues de paramilitares en el territorio, y empieza toda una creación de arte en Ciudad Bolívar, de las personas que ocuparon los barrios, y empieza a haber una defensa del territorio, ¿no? Y en Ciudad Bolívar también hay minería, y también se organizaron alrededor había un grupo que se llama No le saque la piedra a la montaña, y desde ahí yo creo que uno empieza a ser parte sin querer, ¿sí? O sea, si uno no está consciente, sino que es el contexto, y uno empieza, venga, aquí están pasando cosas. Y ya la universidad pública pues también te enseña y te muestra el territorio como es desde la defensa también, porque en esa época también era muy duro, que no había presupuesto para la universidad, que la querían cerrar, la persecución a los líderes estudiantiles. Lo que siempre pasaba. Entonces, bueno, desde ahí viene todo. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de las políticas públicas, ¿no? Que son políticas... digamos que rigen como tal el funcionamiento del Estado. Pero pues obviamente necesitamos darle un contexto a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué es eso de las políticas públicas? Empecemos, digamos, por decir que las políticas públicas de infancia nacen del reconocimiento mundial de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no simplemente personas bajo la protección de un adulto.
O sea, por ahí arrancamos, ¿vale? Su principal antecedente, pues, viene siendo la Organización de Naciones Unidas, que en 1989 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Así es. ¿Sí? Entonces ese es un tratado de derechos, es el tratado de derechos quizá más ratificado en todo el mundo. Y en Colombia, pues obviamente esos principios fueron incorporados a la Constitución Política del 91, que esa es una joya, esa Constitución, y posteriormente fortalecidos mediante la Ley 1098 del 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. Esta norma pues establece que todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen derechos a la protección, a la educación, a la salud, a la participación, a la recreación y a crecer en entornos seguros y protectores, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, ¿no? O sea, la ley también señala que las entidades territoriales tienen la obligación de formular, implementar y evaluar políticas públicas de infancia y adolescencia, ¿no? O sea, eso viene a significar que las alcaldías, las gobernaciones y demás instituciones del Estado deben planificar acciones concretas pues para garantizar los derechos de las niñas y de los adolescentes en sus territorios. Sin embargo, ahí es cuando entran, ¿no? El detalle, sí. Los detalles, ¿no? Y ahí es cuando entramos, digamos, nosotros. O sea, porque es que resulta que la responsabilidad no es exclusiva del Estado en ese orden de ideas. O sea, la protección y el bienestar de la infancia es una corresponsabilidad entre la familia, la sociedad, las instituciones públicas, los colegios, ¿no? Entonces, por eso las políticas públicas buscan también articular todos esos esfuerzos, ¿sí? Para que cada niño y adolescente pues pueda desarrollarse plenamente y construir un proyecto de vida digno, ¿cierto? Entonces, pues bueno, Cata, en ese orden de ideas y ya como haciendo aquí lo que hacemos, ¿no? Que como contextualizar un poquito de lo que se hace. Cuéntanos, tú empezaste un trabajo universitario, ¿cierto? Precisamente para incorporar esas voces en lo que supuestamente vendría a ser la política pública de infancia y adolescencia aquí de la mesa. ¿Cómo nació esa investigación, ¿no? ¿Qué te motivó a recorrer las veredas de la mesa para escuchar a los niños y niñas? Pues como les venía contando un poco que nace cuando fui secretaria de Educación y antes, porque siempre que yo llego a un territorio como que lo primero que quiero conocer son las escuelas rurales. Así yo no vaya a trabajar con las escuelas, ¿sí? A donde llego yo, ay, la escuelita, porque es mi sentido de vida. Yo no tengo plenitud si no estoy en temas educativos y en la ruralidad, ambos. Entonces, pues, por fin, después de haberme graduado hace muchos años de mi pregrado, pude iniciar a estudiar mi posgrado, una maestría en desarrollo educativo y social, también en la Universidad Pedagógica Nacional, en convenio con una fundación, un centro de investigación que se llama CINDE. Este centro de investigación se especializa en temas de niñez y juventud y desarrollo humano. Y ahí pues tengo que hacer mi trabajo de investigación, porque es una maestría de investigaciones de profundización. Y entonces, como siempre he tenido como ese sentir de qué pasa con los niños, de qué pasa con sus voces, el tema de la participación no solamente de los niños, sino también de adultos, o sea, de todas las personas en los procesos públicos, en la agenda pública, se me hace que ha estado muy frustrado, ¿no? Aparte, pues yo me he desarrollado como metodóloga profesionalmente, eso quiere decir que soy como la que crea los programas para trabajar con las comunidades previo a que llegue un programa del Estado a un territorio. Entonces, para mí la participación es fundamental, ¿sí? Es decir, yo no puedo construir una política, un plan de desarrollo, nada, si no tengo las voces de la gente. Y más primero haces como una especie de mapeo claro, un diagnóstico, pero debe ser participativo, no desde el escritorio. Eso es lo que me ha enseñado a andar por Colombia, ¿no? O sea, es muy diferente tú sentarte acá y pensar, ay, lo que la gente necesita es esto. Imaginar. No. Exacto. Suponer. Exacto. Suponer. Entonces yo decía, con este nuevo gobierno en la mesa, gobierno municipal, pues se quedó, y con el anterior gobierno se quedaron varias políticas públicas ahí en rezago, ¿no? La de la mujer, discapacidad, bueno, un montón de políticas públicas que no pasaron en el consejo y en este periodo de alcaldesa se debían retomar.
Y justamente pues yo dije, bueno, pues ya que el municipio empieza a formular su política pública de infancia, dije, pues ¿por qué no empezar a revisar qué pasa con las infancias, pero las rurales? Porque justamente... Las que nadie ve. Claro, las que no se escuchan, las que no se consultan. Y eso también pasa con las mujeres, con los campesinos, o sea, con todas las poblaciones que están allá. Pero me interesé en los niños porque de alguna manera, pues, no hay como muchas personas que estén interesadas en este ámbito. Entonces yo vi organizaciones de mujeres hay, organizaciones de campesinos hay, y yo decía, bueno, ¿y los niños qué? ¿Sí? ¿Quién quiere pensar en los niños? Entonces empecé eso, fui a la alcaldía, pregunté cómo iba el proceso, les conté que iba a empezar a hacer este trabajo de investigación. Y pues en ese ejercicio que he estado como cercana a los rectores, pues los rectores también confiaron mucho en mí, ellos conocen mi trabajo y también les dije, bueno, ustedes me pueden abrir las puertas de alguna escuela. Me dijeron, claro, Cata, confiamos en tu trabajo, y ahí empecé pues a desarrollarlo. Duré un año construyendo el anteproyecto, o sea, un año antes de llegar a trabajar con los niños, a abordar. O sea, no improvisaste absolutamente nada. Exacto, entonces fueron como muchas luchas también académicas, porque la academia también tiene un rigor, ¿no? Y yo decía como, ay, a mí no me gustan esos términos tan técnicos de escribir esos artículos científicos que nadie entiende. Que tienes que justificarlo, ¿no? Con justificar el enfoque epistemológico, el enfoque metodológico, pero yo decía, y pensando en la participación de los niños y las niñas, yo decía, pero justamente lo que tú estabas mencionando en la Convención de los Derechos de los Niños en el 89, que fue el año en el que yo nací, justamente, entonces yo entonces hay un cambio en el mundo muy grande, es muy importante que la gente pueda conocer esto, donde se cambia el chip de qué son las infancias en el mundo y de cómo se abordan las infancias, porque lo que tú decías, se creía que las infancias es como una etapa que tú tienes que cuidar ahí mientras el niño crece, y porque ya cuando crece ahí sí puede tomar decisiones. Dele comida, dele estudio y ya está. Visualizable. Sí, pero esta convención dice, no señores, los niños desde primera infancia ya tienen agenciamiento. ¿Qué es el agenciamiento? La capacidad de tomar decisiones. O sea, en los niños ya se empieza a desarrollar desde la primera infancia el pensamiento crítico. Entonces ellos son capaces de decir, a mí me gusta esto, esto no me gusta, y no son los adultos los que debemos tomar decisiones por ellos, sino que hay que consultarle a los niños. Entonces empecé yo a pensarme pero no quería entrar en contradicción de decir, vamos a escuchar a los niños, pero solamente va a ser un adorno, ¿no? Como muchas veces pasa. Entonces, no, toca hacer una mesa de participación, ay, sí, convoque a los niños, los que conozca, venga, lleguen, y la foto, y bonito, y ya. La cartelera, foto, firme aquí el registro de asistencia, listo. Exacto, entonces, eso inclusive bajo un autor tiene un nombre y se llama el tokenismo. Y lo propone Hart, que habla también de la participación. Entonces dice, el tokenismo es cuando se convoca para la foto, se decora, se pone bonito, pero lo que la gente habló nunca llega a la agenda pública, ¿sí? Sino que se cumple el requisito y ya. Entonces, se muestra en pantallas de que hubo participación, pero dije, no hay una real participación. Exacto. Entonces yo decía, yo no quiero tampoco hacer eso con los niños, de ir a escucharlos y ya. Entonces duré ese año construyendo todo un enfoque epistemológico donde pude justificar que los niños y las niñas iban a ser las autoras de mi trabajo de grado, no Catalina Arenas, ¿sí? Entonces toda la metodología se pensó desde la investigación basada en artes, que la aprobaron en Colombia en el 2018, es una nueva metodología que ya justifica la producción de conocimiento, y que eso también es muy importante en Colombia porque ya te dice quiénes producen conocimiento, ¿no? Porque antes, ¿quiénes producían conocimiento? Pues las grandes universidades, los grandes académicos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, David, Sergio, Julián, ¿podrían producir conocimiento que fuera válido? Pues no, eso se empieza a ver es hasta ahora, pero sí, todas las personas... ¿Ese que mencionas es como el de investigación-creación? Viene de ahí, viene de la investigación cualitativa, ¿sí? Y entonces la investigación basada en artes dice... El arte no es solamente un medio de comunicación, ¿sí? Para expresar tus pensamientos, sino que el arte también es la forma de crear conocimiento y de posicionar conocimiento. Entonces desde ahí dije, bueno, entonces los niños y las niñas son autores, son sabedores, mucho. Tienen conocimiento sobre su territorio y ellos son los que van a construir esta investigación y son sus voces, son sus fotos, son sus dibujos los que van a hablar.
Y Catalina simplemente va a ser es una facilitadora del proceso, de abrir espacios, de organizar unas ideas, pero ellos son los autores. Catalina, ¿por qué no le explicamos a la audiencia qué es una política pública y la importancia que tiene en nuestras vidas y en nuestro territorio? Claro, pues justamente una política pública es una normativa que orienta la toma de decisiones de lo público respecto a un tema. En este caso, en la mesa, la política pública de primera infancia, que es de 0 a 5 años, infancia de 6 a 11 años, adolescencia de 11 a 18 y familia. Entonces, tiene esos 4 componentes, ¿no? Y es un documento que orienta a 10 años cómo se deben tomar decisiones presupuestales, técnicas, metodológicas, que deben ser medidas con indicadores y demás, sobre los temas de estas poblaciones. Entonces, fíjense que es muy importante porque cuando llega un nuevo gobernante, ese gobernante tiene que ver qué políticas públicas están aprobadas y construir su plan de desarrollo con base en las políticas públicas, no es al revés, la política pública es superior al plan de desarrollo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que la gente lo conozca porque los candidatos cuando organizan sus programas de gobierno ya tienen que conocer qué políticas públicas hay. Y lo importante es que las políticas públicas pues sean diseñadas y aprobadas basadas en el enfoque territorial, ¿no? En qué pasa en el territorio, no es lo mismo hablar de las infancias del Chocó, ni siquiera son iguales las mismas infancias rurales dentro de la mesa, porque eso lo vimos en esta investigación. Son diferentes lo que piensan los niños en San Joaquín, en Payacal. Obviamente comparten cosas. Entonces, la idea de esas políticas públicas es que sean aterrizadas al territorio, que sean participativas, que tengan un presupuesto y que sean un documento para la toma de decisiones públicas. Entonces, es súper importante. Y para llegar a esa política pública municipal, ¿cuál es como la ruta, así a grosso modo, para que la gente comience a entender las diferentes etapas que son supremamente importantes y los actores que están en cada una de ellas? La primera es el diagnóstico, ¿sí? O sea, el municipio debe conocer a qué población se le va a dirigir la política pública. Entonces, no solamente es decir a las mujeres, a los ancianos, sino en qué condiciones están, hablemos aquí, la infancia, ¿no? Entonces, en qué condiciones está la infancia. La Nación, cuando integra el convenio de los derechos de los niños, crea la Ley 12, y luego crea la política pública nacional, ¿no? Entonces el ICBF dice, bueno, hay 4 ejes que todos los municipios de Colombia tienen que desarrollar en los niños. El primero es el eje de la supervivencia. Eso se llama realizaciones realmente, ¿sí? Entonces la realización de la supervivencia. Entonces dice, la supervivencia es garantizar el derecho a la salud, a la alimentación, al agua. Luego está la realización del desarrollo, que tiene que ver con la educación, la cultura, la recreación, el deporte. Luego el de ciudadanía, que tiene que ver con la participación de los niños y las niñas. Y luego el de protección, que tiene que ver con la eliminación de las violencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, por ejemplo, tenemos que saber cuántos niños y niñas no están yendo al colegio. Tenemos que saber dónde están esos niños y esas niñas. ¿Cuántos niños y niñas, por ejemplo, no tienen acceso al agua potable? ¿Cuántos no tienen acceso a la salud? ¿Cuál es la cifra o el indicador de violencias contra los niños y las niñas en la mesa? Entonces, el diagnóstico es clave porque, por ejemplo, hay niños desnutridos o no en la mesa, ¿sí? Y a eso se le debe apostar con cada meta. Luego del diagnóstico viene la etapa participativa. Entonces, bueno, ahora sí reunamos a la gente, miremos qué es lo que esa población requiere, ¿no? Con base en esas realizaciones, y luego construyamos los indicadores y las metas que debe tener esa política pública. Digamos que a grandes rasgos, desde ahí es que se debe posicionar como la política pública. Cata, yo tengo una pregunta. Tú hablabas ahorita de la tokenización en términos de la participación, y pues quería como preguntarte un poco cómo va esa participación genuina, y si es básicamente como simplemente ir y decirle como, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues mira que pues justamente una de las, llamémoslo críticas, aunque la mayoría entiende que crítica es como atacar, pero pues una crítica tiene que ver con un análisis, y con un ¿sí? pensamiento técnico, total. Que le hice también al documento técnico que presentó la alcaldía al Consejo Municipal. Voy a hablar de ese documento, el que la alcaldía presentó al Consejo Municipal de esta política pública, y mencionaba
en algunos apartados justamente la etapa participativa. Entonces dice que se realizaron grupos focales, que se realizaron socializaciones, ¿sí? Nunca preguntaron. Ojo, que socialización es muy diferente a hacer un taller para tú recolectar información. Socializar ya es contar. O sea, es decir, esto vamos a hacer. Exactamente. Llevarles un carreto y salen. Ajá, entonces se hablaron de grupos focales, de unas reuniones, pero realmente el documento no contenía ninguna evidencia de que se hayan realizado esas socializaciones, esos grupos focales, y algo que menciona el documento también es que ellos aplicaron un método que se llama el top-down, ¿sí? Para hacer la política pública. ¿Esto qué quiere decir? Es que las decisiones las toman los de arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, top-down es como, sí, recibimos las sugerencias de la gente, pero quienes tomamos las decisiones somos nosotros, es decir, que la participación no es vinculante y en este caso se volvería tokenista porque fue un elemento decorativo más no vinculante en las decisiones de la agenda pública, ¿sí? Entonces, digamos que este modelo uno lo entiende porque es un municipio pues que tiene unas limitaciones presupuestales y demás y que no todo puede ocurrir, pero lo que sí se hubiera sugerido es aplicar también un modelo que permita incluir la participación, ampliarla, y más aún cuando el plan de desarrollo dice que la pobreza multidimensional del municipio está concentrada en la zona rural. Y que la zona rural es el 97% de nuestra población. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está entonces la participación de las infancias rurales? Pues no existe. No hay evidencia ni de urbanas ni de rurales. O sea, básicamente la participación genuina vendría a ser cuando estas opiniones son tomadas en cuenta para los resultados o la construcción de las políticas públicas. Exactamente, cuando tienen incidencia, esa es la palabra clave. No solamente consultiva, sino decisoria. Exactamente. Sí, porque lo consultivo, como pasa con muchos sistemas de participación ciudadana, es que se quedan en lo consultivo, pero siempre nos dicen, pero es consultivo, ¿no? Pero, entonces ya los que toman decisiones es arriba. Tú hablas de, qué pena, Cata, tú hablas de que muchas veces, digamos, pasa ese tipo de situaciones en municipios como La Mesa por una cuestión presupuestal, ¿cierto? Pues no sé, o sea, es una apreciación personal, pero nosotros como organizaciones sociales que carecemos completamente de presupuesto y aún así hacemos las cosas, yo creo que más que un tema presupuestal es un tema de voluntad. Sí. O sea, no se puede, no podemos maquillar las cosas. Es un tema de voluntad. Fíjate que ahí con ese tema, digamos que lo retomo porque así es como casi siempre nos dicen, no, es que acuérdense las limitaciones presupuestales del municipio, ¿no? Pero uno podría pensarse, bueno, pero ¿cuáles son las metodologías que usamos para desarrollar programas, proyectos, ¿cierto? Y ahí está la diferencia. Algo que yo reportaba también es, por ejemplo, bueno, yo soy consejera territorial de planeación también, ¿cierto? Que es como el espacio de participación más importante que tiene un municipio. Y yo represento el sector social, quiere decir que yo represento a las infancias dentro de ese sector. Y yo, la alcaldía nos debe pasar a nosotros, al consejo, el informe de gestión cada año, ¿no? Para nosotros hacer un concepto. El informe de gestión del 2025 decía que habían vinculado más de 7.000 niños en actividades propias de la infancia. En La Mesa solamente hay 2.600 niños aproximadamente, ¿sí? En edad de entre 6 a 11. Entonces ya tenemos un primer error. Entonces estamos duplicando información, a quienes estamos contando, son niños contadas la misma vez, ¿sí? Entonces de pronto hay un niño que está en la escuela de deporte, pero también está en la escuela de arte y también está pues estudiando en un colegio, entonces lo contamos como si fueran 3 niños. Entonces eso es delicado. O sea, ahí está fallando que la metodología o el sistema, el diagnóstico, la caracterización de la población. Y además también nos decía que las actividades propias de la infancia fueron 4.000 niños en la celebración del Día Dulce y 2.500 en el Día de la Niñez. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El evento vuelto indicador de un producto que debería ser un proceso de garantía de derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que la celebración del Día Dulce, que aquí es tan tradicional en La Mesa, ¿cierto? Que es el 31 de octubre, que eso se despliega todo alrededor de eso. Es un tema más comercial que... Y uno ve y se hacen contratos, para comprar dulces, inflables, un día de recreación, el Día de la Niñez,
pero con estos no podemos decir que se están cumpliendo las metas de garantía de derechos de los niños y las niñas. Total. ¿Sí? Ujú. Y Con fíjate solamente algo de otro un dato, día, o sea. otro dato rudo, que es muy rudo, que también puse en el trabajo de grado y en como todo lo que se expresa, y también lo dije en el consejo y lo he radicado, y es que el diagnóstico del plan de desarrollo de la alcaldesa actual menciona que en el 2022 hubo 315 casos de presunto abuso sexual contra niños en la mesa. Si en la mesa tenemos 2.600 niños, 315, ¿qué porcentaje es? Es altísimo, más del 20% de la población se está diciendo que están padeciendo o en situación de presunto abuso sexual y que fueron sometidos a exámenes de medicina legal. Entonces yo digo, bueno. Y nosotros sabemos que obviamente las denuncias o el porcentaje de denuncias siempre es menor a lo que pasa en realidad. Exactamente. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, entonces ¿será que celebrar el Halloween y el Día de la Niñez soluciona los presuntos abusos contra nuestros niños y niñas? Entonces ese es el tipo de decisiones que uno dice deberían verse reflejadas en esta nueva política pública de infancia. Si tenemos, ese es el diagnóstico, ¿no? Esa es la línea base, poder saber, venga, en la mesa no tenemos casos de desnutrición, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces esos presupuestos que deberían estar ahí, bueno, sigamos garantizando que eso no suba, pero también empecemos a mirar qué pasa con el tema de las violencias contra los niños y las niñas, ¿sí? Qué pasa con el tema del agua, porque también hay una cantidad de niños enfermos con estas enfermedades gastrointestinales y demás. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al agua potable. Hay veredas en que solamente tienen recolección de agua lluvia, o sea, ni siquiera el carro tanque llega, ¿sí? Es pura agua lluvia. Es verdad. Entonces, todos estos indicadores lo que uno hubiera esperado encontrar en la política pública como línea base, como indicadores, pero pues eso no se vio. Eso no está en el documento que la alcaldía presentó, pese a que dicen que sí. Después creo que presentaron el Excel con la matriz ya con indicadores, pero pues en los documentos que ellos radicaron eso no estaba. Y esas son pues precisamente las cosas que uno ve, ¿no? ¿Qué metodologías, qué enfoques uso para proyectarme? Y más con la población de especial protección, es que no es la de las mujeres, no es, o sea, son los niños y las niñas que tienen una especial protección ante la Constitución. Es que ahí es donde se utilizan, digamos, estas poblaciones, estas minorías como simplemente escudo o estrategia muchas veces de marketing, ¿sí? Para Me robaste la parte. desarrollar una serie de cosas, de eventos y decir, hemos cumplido. Sí, pero pues bueno. a profundidad realmente no se ve. Cata, abordando un poquito más el tema de tu investigación, si queremos saber, digamos, qué veredas participaron en ese proceso. Claro, eso fue algo bonito porque es difícil decidir. Claro. Es difícil decidir entre, bueno, la mesa tiene 28 escuelas rurales, ¿no? Son 6 instituciones públicas y cada una tiene varias sedes, ¿no? Entonces, decidí usar, porque en una investigación también uno tiene que tener una muestra poblacional, y casi siempre las hacen al azar, pero yo dije, no, yo quiero que sea intencionada, porque la idea era cubrir las veredas más periféricas del municipio, ¿sí? Las de más difícil acceso pensadas a la no zona llega urbana. Absolutamente nada. Entonces, hablé con los rectores y con ellos dijimos, bueno, revisemos escuelas, bueno, no sé, y le contamos también a nuestros oyentes que las escuelas rurales manejan un modelo educativo que es multigrado, ¿no? Entonces, una sola profe tiene desde grado 0 hasta grado 5º. Sí. Entonces son todos los cursos. saloncito. Ajá, entonces hay escuelas en la mesa que tienen 2 profes, entonces hay 2 salones, pero igual también están, digamos, de 0 a 3º y 4º y 5º en otro salón. Entonces la decisión fue las que tuvieran un solo maestro y las que se demoraran en tiempos de desplazamiento fueran las más lejanas hasta la sede principal del colegio. Okay. Entonces, de esa manera, por ejemplo, en San Joaquín se eligió la escuela de Cápata, ¿sí? En Cápata son más o menos 50 minutos desde el casco urbano de la mesa. En el caso del colegio de San Javier, ellos sí solo tienen una escuela que es Alto del Frisol, también pueden ser unos 50 minutos hasta Alto del Frisol. En el caso del colegio el Ernesto Aparicio, que es el de La Esperanza, se eligió la escuela Camposanto. Luego en el colegio Anatolí se eligió la escuela Buenavista y en el colegio Sabio Mutis se eligió la escuela Alto de Flores.
Y el colegio Francisco Julián Olaya se escogió la escuela de Zapata. Ajá, entonces estamos hablando de más o menos unos 60 niños que participaron en esta investigación, niños y niñas, aproximadamente, todos entre 6 y 11 años. Listo, Cata, ¿y qué te dijeron estos niños y estas niñas de la mesa sobre su territorio? Bueno, esto se organizó como en una metodología, pues como les decía, con arte, fue participativa, entonces se organizaron unas estaciones, ¿sí? Fue el trabajo como por estaciones, porque la idea es que las categorías de la investigación iban a ser los mismos ejes que debería tener la política pública, que son las realizaciones que propone el bienestar familiar, ¿no? A nivel nacional. Entonces se organizaron 6 estaciones. La primera era situarlos a ellos como investigadores, ¿sí? Porque no podía llegar como buenas. ¿Ustedes qué piensan sobre la educación? ¿No es cierto? Entonces era situarlos a ellos como investigadores. Entonces les di un carnet, ellos se dibujaron en el carnet, les expliqué qué era la política pública. Entonces les dije, hay una ley sobre los niños. ¿Ustedes conocían que hay leyes sobre los niños? Y ellos, no. Y yo, ¿quiénes son los que toman las decisiones en el municipio? Entonces ellos, la alcaldesa, o a veces decían el rector. Algunos los concejales, entonces se les fue como explicando cuál era el rol de la alcaldía y de los concejales, y ahí les pregunté, bueno, y si hay en una ley para los niños y para las niñas, ¿a quién deberían consultar? Y ellos, pues a nosotros, y yo, bueno, y si hacen una ley para los abuelitos, a mi abuelita, se hacen una ley sobre las mujeres, a mi mamá, entonces ya como que ellos fueron entendiendo el tema, sí. Entonces los situamos primero en ese escenario. Luego la segunda estación ya era con relación a la sobrevivencia, ¿no? Entonces ellos, ahí cada uno se tomó una foto. Yo llevé impresora y a través de la fotografía cada uno se tomó una foto de cómo él se quería ver. Y eso se pegó en unas piezas de rompecabezas. Yo hice 6 piezas de rompecabezas, uno para cada escuela, porque la idea es que cuando se unen las 6 se forma el mapa de la mesa y se forman todas las infancias rurales de la mesa, ¿no? Entonces cada escuela tenía su pieza de rompecabezas y ellos se tomaron su foto y mismo las imprimía. Aquí quiero mandar una cuña, un agradecimiento especial a Lina Escolar, que me acompañó y grabó todo el proceso. Un agradecimiento muy especial a mi mamá y a mi hijo, porque fueron mis apoyos logísticos. Sin ellos no hubiera sido posible hacer nada de esto, porque yo tenía que estar concentrada con los niños. Entonces, que el papel, que la tijera, que la impresora, que el computador, que el celular, todo eso, ellos se encargaron de eso para poder estar con los niños. Bueno, entonces ellos se tomaban la foto, la pegábamos donde ellos quisieran en su mapa, en su pieza de rompecabezas, y luego sí empezamos a hablar de supervivencia. Entonces yo les hacía unas preguntas orientadoras y ahí buscamos recortes de revista. Yo les decía, bueno, ¿qué necesitamos para estar sanos? Entonces ellos decían, los alimentos, las frutas, y bueno, ¿qué frutas tienen aquí en la vereda? Entonces el mango, el café, el banano. ¿Qué más se comen? Las gallinas, los cerdos, ¿sí? Así. Y luego el agüita. Entonces los niños decían el agüita vital. Y yo, bueno, ¿y cómo es el agua? No, pues de la lluvia, ¿no? Y ahí empezaba uno a ahondar un poquito más. Entonces, no, ahorita llevamos 8 días sin agua, ¿cierto, profe? Y yo, 8 días llevan sin agua, ¿sí? Entonces uno iba recogiendo todo eso en narrativas. Todo eso se grabó. Pregunta, Cata, ¿y cómo hacías, digamos, ahí para hacer el diagnóstico en todos estos temas delicados como el tema de violencia intrafamiliar? Ya voy para allá. Esa fue la primera estación, que fue de supervivencia. Luego pasamos a la tercera, que era desarrollo. Entonces, con desarrollo los niños dibujaban sobre la misma pieza donde iban pegando. Eso fue un collage. Iban dibujando y yo les decía, por ejemplo, ¿qué les gusta aprender? Entonces, no, me gusta aprender matemáticas, entonces ahí hablamos sobre la educación, sobre los deportes. Entonces ahí empezaron a decir, no, pues me gusta jugar fútbol, pero es que la cancha está partida, los adultos vienen y se meten y nos dañan los tableros. Sí, entonces empieza a haber uno, entonces ojalá construyeran una cancha para los adultos y nos dejaran la de los niños acá, porque en las veredas la cancha que hay es la de la escuela, entonces la usa toda la comunidad. Entonces hay otras que son pues de barro, entonces no, ojalá le pusieran cementico, porque mira, ya está encharcado y eso acá rato nos caemos, y qué días uno se cayó y se partió el brazo. Sí, ellos te empiezan a contar todo. Empiezan a soltar claro, la sopa. Hay niños que dicen, no, yo quisiera aprender a cantar, a tocar un instrumento, pero no puedo, y ahí empieza uno a ver los niños que son privilegiados. No, a mí sí mi mamá me puede llevar todos los días a la mesa a la escuela de patinaje, así. Entonces empieza a ver uno las brechas de desigualdad, ¿no? Y las diferencias que hay en las escuelas. Luego seguía la otra estación, que es la de participación. Entonces ahí les preguntaba yo, por ejemplo, ¿ustedes han participado en elegir su personero, su representante estudiantil? Y ellos, ay, sí. ¿Y qué les prometen? No, que la piscina y cosas así. Esa es ¿sí? la promesa. Sí, total. ¿Quién más les pregunta? Entonces ahí yo aprovechaba y les preguntaba, ¿usted la alcaldía los consultó para esta ley? No, ellos no han venido.
Ah, ok, sí, entonces ya pues uno también ahí va identificando. ¿Y ustedes saben que ustedes pueden participar en eso? No sabíamos, pero es difícil, bueno. A mi papá no me deja, también había cosas así como, no, acuérdese que su papá le prohibió a usted participar y eso, entonces uno también ve ahí unos sesgos por parte de las familias, ¿no? Luego venía la estación de protección, entonces esa ya era el tema de las violencias y pues por norma ética de la investigación yo no iba a entrar, ¿no? Como en hablar ya de temas pues muy fuertes, sino simplemente lo que hacíamos era preguntar qué lugares le generaban miedo, intranquilidad o inseguridad en su vereda. Entonces ellos decían, por ejemplo, las calles, las carreteras, no las calles, las carreteras despavimentadas y eso, porque algo que me sorprendió es que uno siempre habla que la placa huella, ¿cierto? Toda la gente pide que nos arreglen las vías. ¿Qué pasa acá los productos? Y algo que yo aprendí, porque yo no lo veía así tampoco, es que los niños se sienten seguros con sus carreteras arregladas. Entonces los niños empezaban a mencionar, por ejemplo, que las calles así, las vías así feas, veían mucha gente consumiendo sustancias, ¿no? Y eso les generaba temor. Que cuando van en el bus para la escuela, pues hay muchos huecos y que hay pasos muy difíciles y que el bus tiembla mucho, entonces que a ellos les da miedo que el bus se va a voltear en cualquier momento. Que la moto del papá se daña mucho, entonces que hay días que no pueden llegar a la escuela porque se le pinchó la llanta por la vía, o sea, sí, y uno empieza como, uy, a darse cuenta de que la política pública de los niños también debe pensar en el tema vial, en el tema de agua, en el tema de acceso a la salud. Y también les pregunté dónde se sienten seguros, ¿sí? Y con qué personas se sienten seguros. Entonces ahí ellos ya mencionaban en la escuela, con mi mamá, con mi papá, o un niño que decía con mis varones, así como... Entonces yo no se daba cuenta, ¿sí? Ya uno iba viendo el niño que le costaba decir algo y uno decía como que, uy, aquí ya hay una alerta, entonces no ahondemos más porque esto, pues, puede ser un hecho revictimizante que no está al alcance mío tampoco y que no íbamos como... que si hubiera salido, no salió nunca, pero sí tocaba activar la ruta, ¿no? Total. Pero entonces ya uno tiene esas alertas éticas que uno sabe hasta dónde llegar y hasta dónde, pues no. Y la última estación se llama el mandato. Entonces el mandato fue, bueno, con todo esto que ya hablamos, que ya conocemos, y ya ellos dijeron, entonces tenemos derecho a participar, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces como sus voces tienen que ser escuchadas, entonces mandémosle un mensaje a la alcaldesa y mandémosle un mensaje a los concejales. Entonces los niños todos juntos se grababan y ahí decían, señora alcaldesa, yo quisiera tal cosa, y cada escuela hizo su video de mandato ciudadano. Que ese es el video que tenemos, que si quieren lo ahorita. Sí, bueno. Ahorita. Primero vamos a hacer el break que hacemos siempre aquí en Mesunos ORG y en Unidos por Naturaleza, que ustedes saben que tenemos, digamos, la costumbre de traer una cancioncita para amenizar un poquito el tema. Y esta canción que se llama Pedacito de Sol, interpretado por Marta Gómez, que es una cantante colombiana, pero que fue compuesta por la pianista, también compositora y cantante argentina, Ana Robles. Entonces, nada, vámonos con esa canción que igualmente fue idea tuya, Cata, tú nos la compartiste, entonces escuchémosla. Sí, inspiración. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son trocitos de viento, el agua en silencio, llovizna en flor. Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar.
tracitos de brillo, ruiditos de bichos, la siesta, el calor. Son olorcitos a azar, caricias de abuela, azúcar en el pan. Son los ojos de niño, ese extraño brillo, fascinación. Maravilla del cielo, sin culpa ni miedo, espejos de Dios. Ay, cuánto yo daría solo por un día volver a mirar el mundo como un patio de juegos, un libro de cuentos, árbol para trepar. Ay, si cierro los ojos, vuelvo a ver su rostro, a escuchar su voz. Y otra vez en el patio me besa en la frente y vuelvo a ser yo. Listo. Seguimos aquí en Unidos por Naturaleza con nuestra querida invitada Catalina Arenas, que nos está contando cómo desde su actividad como estudiante quiso aportar a la construcción de la política pública de infancia y adolescencia del municipio de La Mesa, trayendo aquí a los espacios públicos, ¿no?, de burocracia, pues la voz de los niños, porque son ellos los que tendrían que estar participando, ¿no?, y siendo como la voz de lo que pasa en realidad en los territorios. Entonces, bueno, Cata, para seguir un poquito de lo que venimos hablando, ¿cómo se conectó? ¿Sí se alcanzó a conectar de alguna forma lo que escuchaste en las veredas con la política pública del municipio? O sea, con lo que se construyó y con lo que terminó radicado ya y aprobado. No, pues realmente, pese a que se hizo el trabajo como de participar en el consejo, de buscar un espacio, la política pública en primer debate fue aprobada en 15 minutos, no hubo mayor discusión. Esto es importante, yo creo que la gente comprenda que el consejo municipal es el que se encarga de estudiar las propuestas que la alcaldía le presenta, ¿no? Y que los concejales pueden incluir, quitar, solicitarle a la alcaldía también evidencias, ajustes. Alcancé a ver que le solicitaron las evidencias de la participación de los grupos y pues hasta donde pude ver no fueron entregadas. Y la política pues fue aprobada sin mayor cambio o ajuste, ¿sí? O sea que me imagino que cuando tú llegaste con todo este material, ¿de acuerdo? Con todo este diagnóstico tan poderoso, tan significativo, y lo que hiciste presentar, cuéntanos. ¿Fue fácil o no? O sea, ¿qué obstáculos encontraste al intentar que las voces de los niños y las niñas llegaran a esos espacios? Pues fíjate que yo siento que el principal hallazgo de esto es que no hay metodologías ni se comprende cómo debe ser la participación de los niños y las niñas. Y ahí también es un hallazgo y se habla del adultocentrismo, ¿no? Uh-huh. Del mundo pensado para los adultos. Entonces, total, como que pues el reglamento del Consejo Municipal dice que los espacios de intervención y de participación de la ciudadanía son en un micrófono, 10 minutos, en un atril hecho para adultos, o sea, es un formato para adultos. Entonces decía, yo no voy a exponer a los niños a eso, porque sería reproducir lo que estoy justamente criticando. Claro. Entonces, se estaba tratando de buscar un espacio con el presidente del consejo, igual la idea era pues escuchar a los niños, también tenía unos temas de tiempo por la entrega del trabajo, pues no se logró concertar. Uh-huh. Finalmente decidí radicar un derecho de petición en el cual les explicaba cómo debía ser, como el montaje, la metodología, que no, obviamente no podía ser en un atril, que tenía que ser más a manera de círculo, para que los niños mostraran sus piezas de rompecabezas, inclusive redacté preguntas orientadoras que los concejales podrían hacerle a los niños y a las niñas, o sea que todo iba a ser más como guiado, como si fuera una exposición de arte, por decirlo de alguna manera, sí, que los y no, o sea,
No Pues puedo un que poco más ajustado a ellos, ¿no? Claro, y que no puede ser que un niño esté hablando y si otro quiere decir algo, entonces no, silencio porque está hablando, no, o sea, sí, es una comunicación. Me respondieron el derecho de petición, o sea, yo puse 2 peticiones, y fue un derecho largo, pero porque lo estaba explicando en metodología, eran 2 peticiones: escuchar a los niños y a las niñas, poder tomar decisiones para que eso fuera incluido pues en la política pública, que lo tuvieran en cuenta, y la otra que me dieron un espacio a mí para intervenir más amplio que los 10 minutos que dan la participación, para poder contar todos los resultados, inclusive yo lo escribí de manera técnica para poder ser incluido en la política, o sea, si quería el consejo, tome, o sea, ponerlo en sus manos. Copy y pegue. Y me respondió el Consejo Municipal del Derecho de Petición con 13 peticiones a mí, ¿sí? Muy jurídicas. Esta es la época que no lo he podido terminar de responder. Okay. Entonces, siento que eso es triste, me cuesta hasta hablarlo, porque siento que nos quedamos en que, ay, escuchemos al niño y a la niña porque es bonito, ¿sí? Porque al final, ay, tan bonito el niño, pues que no es bonito, es importante, ¿sí? Es que es su derecho, y entonces no entendemos qué es la participación realmente, ¿no? Entonces, que tiene que haber incidencia. No es que nosotros somos los tomadores de decisiones, pues es el pueblo, porque se rigen al pueblo, y los niños son el pueblo. Claro, ellos son empleados. Exactamente, entonces pues sí, fue como muy frustrante, por decirlo así. Yo digo que sigo en la lucha, porque en la estación de mandato ciudadano, cada escuela eligió un delegado para que ese delegado pudiera venir a presentarse al consejo. Entonces, de alguna manera, ellos todavía están esperando ese espacio. Vamos a escuchar eso, a los niños, porque de verdad que vamos ahí como, venga, ¿qué fue lo que nos dijeron los nenes? Listo, pues escuchemos a Los las 6 niños escuelas. y niñas y adolescentes del municipio de La Mesa. Esto es lo que los niños y las niñas le pedimos al municipio. Que no le echen veneno a los animales, porque hay algunos que los matan así. Tenía un gato y alguien le echó veneno a la gata. Que no abandonen animales. Que lleve un poquito más para tener un poquito más de agua. Y que también destapen las canales para que el agua se vaya por los canales y no que no se quede. Que no abandonen animales. Que no abandonen casas porque ese material de las casas contamina la naturaleza. Por favor, pongan agüita para bañarnos, lavar, cocinar y hacer el café. Se me va el caldero, pongan una piscina en la escuela. Que metan relojeros y mangueras. Que pongan todas las placahuellas donde lo necesitan, no solo acá en Zapata. Quiero cambiar como las carreteras, es bajón personal, las carreteras están dañadas. Hay muchas piedras, pueden dañar las llantas de los carros o motos. Yo quiero que mejoren el internet para los computadores que tenemos en el salón de abajo. Quiero que cambien la cancha y que la pavimenten, o sea que le echen cemento para que quede para cuando llueva no podamos jugar. Quiero que pinten la escuela para que se vea mejor. Arreglar el tanque. Yo no hablo. Arreglar las grietas. Arreglar las canchas. Arreglar neveras. Arreglar el techo. Y poner un techo en la cancha. Hacer otras canchas por ahí para que no dañen las canchas de acá. Nosotros somos Buenavista. Queremos arreglar el agua y la luz. Yo soy Fabián Danilo Rodríguez Jiménez. El día de hoy yo quiero arreglar las vías. Quiero para esta escuela que respetemos, escuchemos a la profe y igual que la profe nos escuche a nosotros. A mí me gustaría que arreglaran la cancha, porque hay unos niños que les gusta jugar fútbol, pero a veces no podemos por lo que sea nervioso. Listo. Virgen Santa. O sea, a uno se le arruga el alma escucharlos a ellos hablando de su territorio, de sus necesidades, de sus sueños, de sus deseos. Yo creo que esas también ha sido, digamos, la razón de ser de Mesonuso BRG, de podernos volcar a estos niños y por lo menos llevarles, en la medida de nuestras posibilidades, mensajes positivos, ¿no? Cata, ¿tú qué le pedirías, ¿no? Desde esa investigación
a las familias, a los maestros y a las autoridades locales de la mesa? Pues yo siento que lo que le pido a todos los adultos es que cambiemos el chip. Total. Es que cambiemos el chip, que reconozcamos que las infancias, que nuestros niños y niñas, los que están en nuestra casa, pues tienen un pensamiento de toma de decisiones, que hay que consultarles. Siento que me frustra ahora mucho cuando veo que viene un niño y así con esa alegría y te quiere contar algo, y dice, como ahorita no porque estamos hablando de los adultos, ¿sí? Y eso pasa mucho en nuestra cotidianidad, y yo creo que también como el ejercicio de reflexión para las familias que nos estén escuchando, porque muchas veces estamos frustrando que los niños puedan expresar lo que están sintiendo, sus emociones y demás, y pues a través de ellas son que ellos se van construyendo, ¿no? Entonces, y pues obviamente yo hasta, voy a decirlo acá, en los agradecimientos de mi trabajo de grado, le agradezco a la alcaldía y al consejo municipal por enseñarme a que tengo que seguir resistiendo desde la digna rabia. Así lo puse, porque pues la rabia es dignidad. Claro. Y que enunciar lo que no está escrito en la política pública también es un ejercicio pues de dignidad, y también es un ejercicio político de la ciudadanía, o sea, entender lo político no como lo politiquero y lo electoral, sino como cómo nos estamos situando en nuestro territorio, ¿no? Cómo tomamos decisiones y cómo somos capaces también de aportar al municipio desde la ciudadanía. Entonces no es solo como allá los que toman decisiones, sino nosotros también cómo aportamos desde lo que la Constitución nos ha dado, que es el control ciudadano. Listo. Y ya para terminar, 2 cositas porque se nos acabó el tiempo. 1, ¿tuviste en este espacio algún tipo de interacción con población migrante? ¿Cómo fue? Sí, gracias por esa pregunta, y quiero aclarar como 2 grandes conclusiones también del trabajo de grado, aparte del agua, las vías, lo que han visto, la infraestructura educativa, y es que encontramos población migrante en todas las escuelas rurales. Por ejemplo, en una escuela solamente hay 5 niños, y de esos 5, 4 son extranjeros, ¿sí? Que son familias que en cualquier momento se pueden mover. Si se mueven, la escuela queda con un niño fijo, ¿sí? Y eso se ve en todas las escuelas. Y siento, y lo nombré en el Consejo Municipal, que la política pública debió incluir un capítulo de infancias migrantes, que no sean solamente extranjeras, sino también de Colombia, porque también migran. ¿Qué pasa en la ruralidad? Los papás se mueven buscando trabajo. Exacto, de finca en finca, sí. ¿Y qué pasa con esos niños y esas niñas? Entonces, eso es algo importante que debió haber visto la alcaldía en el municipio. Eso me parece que es tremendísimo hallazgo de este trabajo. Y otra que yo siento que la gente no le presta mucho interés todavía, hay muchos que ya, pero las mascotas se convierten en un sustento emocional y sostén de los niños y las niñas. Entonces, la salud mental y emocional de los niños, por estar tan solos en la ruralidad, depende de sus mascotas. Y casi que todos los niños tienen duelo por sus mascotas. Ustedes los escucharon ahorita, como decían ellos, nos envenenan los gatos, con todo el tiempo me están contando historias de lo que pasaba. Inclusive un niño dijo que no hayan más mataperros en la vereda porque le mataron su mascota, porque las envenenan, y entonces no hay un control de las mascotas, ¿cierto? De la reproducción y demás, y eso es un tema de política pública. Entonces, fíjense cómo no es solamente el tema animal, sino cómo se vuelven el sostén afectivo de los niños y las niñas. Entonces, hay un duelo ahí en todas las escuelas. Cata, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un tema para seguir dándole duro. Esperamos en una próxima oportunidad o en otro espacio seguir ampliando un poquito más esta información. Entonces, de verdad, Catalina, muchísimas gracias. Gracias por tu servicio. Gracias por esa vocación de servicio que tienes. Gracias por estar interesada en las comunidades, sobre todo en los niños también, que has hecho un trabajo magnífico. Y gracias por regalarnos este tiempo acá con nosotros hablando de este trabajo tan hermoso. No, gracias a ustedes también por ese servicio que hacen con la comunidad, que estamos ahí también. Yo creo que los sigo un montón ahí con todo lo que ustedes hacen también. Y ojalá se puedan multiplicar estos espacios en la mesa, porque sí necesitamos más organizaciones sociales y comunitarias trabajando por nosotros mismos. Total. Bueno, a ustedes, queridos oyentes, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Nos despedimos y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y los seguimos esperando en nuestro programa Unidos por Naturaleza.
para construir un territorio más incluyente y de niños, niñas y adolescentes. Chao, chao. Chao, hasta luego. Mi Gente Radio de los 99.5